Profe, sé igual que toma lista, pero mi nombre no es Lucero, es Valentina, se lo puse en el chat. Buenísimo. Pude entrar con la Porque compu ahí. leo literal lo que dice el No, cartelito. obviamente entiendo que por cara es muy complicado, pero nada, es como que me disocio porque a veces dice Lucero y todavía no me No, entendí. está bien. Era para No te avisar. preocupes. No te preocupes. No pasa nada. Vamos a esperar que retomemos todos. Vamos a ver un video. Yo sé, es un poquito largo, pero quiero que le presten atención. Es, como siempre digo, es un relato que me gusta mucho para reflexionar sobre esto de que estamos construidos por relatos y construidas por relatos, y que este, es en definitiva lo que nos constituye. Bien, ¿estamos todas de vuelta? Sí, profe. Muy bien, ahí aparece Silvia, Lilén. Que aproveché para poner el lavarropa. Claro, yo para tomarme 2 mates también. Muy bien, ahí aparece María. Bien, si me dan el ok, podemos empezar con, voy a tratar de compartirles, me tienen que decir si lo escuchan, ¿sí? Vamos a compartir. ¿Lo están viendo ahí? Están viendo que estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Y en Bien. YouTube. Me tienen que avisar porque el Meet en realidad lo que no te permite es ver y al mismo tiempo escucharlas a ustedes. Entonces, cualquier cosa que necesiten me dicen y yo paro la grabación o si no se está reproduciendo o lo que sea que suele suceder. Y vamos a ver si también escuchan el sonido. ¿Están escuchando ahora? Cuento historias y me gustaría Sí. contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Eso a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros por naturaleza debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chino Achebe y Kamara Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate,
cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rapia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esa única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esa historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta
Rudyard Kipling son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia, al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas en verdad, depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gates Q. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma
Murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Phil era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. ¿Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mutaba Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial? Se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas no podían leer, leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, sino que se había adueñado de él y sentía que era justo contarme que debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés, pidgin, igbo, yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z, Apela, a Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes
y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer, y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Bueno, momento que... Listo. Bueno, ¿puedo ir a escuchar? ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Y se escuchó. Y se escuchó bien. Bueno, entonces, es un poco de lo que veníamos conversando. Perdón. Me parece que no sé si se las presenté, digamos, es una Chimamanda Adichie, es una escritora nigeriana, digamos. Este video tiene ya un par de años, así que en realidad es una persona un poco más grande, está rondando los 50 ahora. Es una escritora muy, muy conocida, reconocida feminista en el mundo además, y por su lucha del reconocimiento de la igualdad de derechos de mujeres y varones, digamos. Así que, nada, les quiero preguntar a ustedes qué les pareció, qué les despierta y cómo lo podemos vincular a esto que veníamos contando. Te hace ver todo de otra perspectiva. ¿De qué perspectiva? Y es como que... Contame, Silvia, alguna cosa que uno mira comúnmente y que nos pasa esto de que miramos solamente esa única historia. Bueno, como ella dice, uno lee los cuentos que escritos hace un montón de años y que te muestran a la princesa y el final feliz y qué sé yo, y la realidad no es esa. O sea, se vive de otra manera. Y uno está mimetizado en eso, y nosotros venimos criados de una forma de que te tenías que casar, tenías que tener chicos, qué sé yo, y ahora la realidad es otra. Las familias son otras. O sea, se ha modificado todo. Entonces uno cambia la postura y se acostumbra a ver de otra manera las cosas. Sí, o sea, es cierto. Se ve desde otra óptica. Pero porque nos han incorporado o se han hecho... Claro, pero uno... Por ejemplo, por el tema de los femicidios, ¿no? Claro. Seguramente... Seguramente femicidios hubo siempre. El tema es que primero no estaban... Sí, hubo toda la vida hubo. Lo que pasa es que uno ahora los ve de otra manera. Y los ve, fundamentalmente. Y los ves, claro, y los ves constantemente. Inclusive viste el de Moreno el otro día. Uh-huh. Sí, o también sea, primero, también encontramos palabras, y encontramos palabras nuevas, ¿no? Porque sí, no era una palabra, no era un término legal, y además no se visibilizaba. No, pero me parece bien que esté puesto, porque primero, el hombre no tiene derecho a maltratar a nadie, o sea, sí, tiene que respetar, tanto de un lado como del otro, porque también hay mujeres que maltratan a los maridos. Yo eso lo he vivido enfrente de mi casa cuando yo era chica. La mujer lo recontra maltrataba, le pegaba al marido. Uh-huh. Sí, o sea veo que la violencia en realidad es la violencia. también otra de las cosas. Es la violencia.
y lamentablemente hoy por hoy estamos viviendo una etapa muy violenta a nivel social, Ujú. Melissa, de todo contame. tipo. Sí, hola, profe. A mí lo que me llevó a pensar el video es que a lo que estábamos hablando de las organizaciones sociales, lo que a veces uno ve, por ejemplo, se me cruzó la mayoría, por ejemplo, decir Villa 31, por ejemplo. Entonces ahí por ahí se tiene un concepto y por ahí uno tiene que trabajar en, en un barrio popular, digamos, y si va con una mirada eh, a lo que te muestran los medios o demás, que esto en ese barrio vas a encontrar un montón de cosas, gente trabajadora, gente eh, eh, familias y que no tiene nada que ver por ahí no son como lo pinta que es todo, son todos Sí, pobres, como decía claro Chimamanda, ¿no? y Son demás. pobres y Y no Sí, tienen además más con que otra otra perspectiva. calidad. Ujú. a mí me llamó la atención, yo reparé cuando habían ido a la casa ella había ido a la casa con la familia de una persona que trabajaba en su casa y que eran pobres, y que la mirada que uno tiene sobre el otro, que la mirada se depositó nada más que en la pobreza y no en sus capacidades, porque estaba haciendo una cestería, o yo entendí que era como un canasto de cestería, y que esa potencialidad, eso no fue tenido en cuenta, sino nada más que la mirada sobre lo que no tiene, sobre lo que le falta y sobre lo que no puede acceder. Creo que depositaron más la mirada ahí que en lo que sí podía hacer, y eso lo podía ayudar a resurgir o a poder transformar esa realidad en la cual estaba viviendo. No, Ujú. o sea, porque destacar esa potencialidad que no todos quizá tienen, y eso podía ayudarlo a mejorar esa situación en la cual están Sí, inmersos y aceptar que hay personas y pueblos que viven de una forma diferente, ¿no? Que tienen también. y que no necesariamente entienden por pobreza lo que nosotros entendemos por pobreza. Tal cual. Y que creo una de las Y las cosas que a mí más carencias que a uno le parece que son carencias y que en realidad exactamente. ellos lo viven desde otro lugar y desde otra manera. Ujú. Y la Y caridad, sí, ¿cómo? Perdón, Lilen. disculpe, profe, la caridad que hace la familia de ella al darle ropa usada, esas cosas que por lo general supuestamente son buenas costumbres, pero si en realidad tenés la necesidad de darle algo nuevo, darle algo que sea como para vos, porque es contradictorio eso. Segrega y deja en un lugar de también de pobreza, no genera igualdad. Sí, me parece como ella lo decía, ¿no? Hay un peligro de que escuchemos o que sigamos en esto de una sola historia, porque si destacamos una sola cosa de alguien, esto de generar estereotipos sobre los demás, eh, y efectivamente, ¿se acuerdan de esa frase tan inventada que es que la historia la escriben los que ganan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, efectivamente, porque escribirle la historia a un pueblo es dominar a ese pueblo, ¿sí? Ahora, yo lo que les propongo es que esta idea la llevemos a algo más terrenal, que tiene que ver con organizaciones de nuestra sociedad civil, organizaciones y a nosotras mismas, ¿sí? Había alguien que se tenía que ir, no se preocupen, después pásenme el nombre por chat que lo dejo grabado y veo el tema de las listas. Pero creo que tenemos que empezar a mirarlo como esto, que es mirar todas las dimensiones de las personas, mirar todas las dimensiones de una organización, porque yo destaco mucho esto
esta capacidad, primero del equilibrio de historias, ¿no? Este concepto que decía, el equilibrio de historias. Pero además, el hecho de poder que efectivamente los relatos dominan, pero también liberan, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si nosotros construimos como personas cosas diferentes, relatos diferentes, o tratamos de escribir nuestra propia historia, también es, digamos, posible de transformar. Todas las organizaciones con las que vamos a trabajar, todas las organizaciones con las que vamos a trabajar tienen este fin de transformación, ¿no? Y está bueno que lo empecemos a mirar como que están atravesados por relatos y que esos relatos no tienen que ser únicos, sino que tienen que ser de múltiples miradas, ¿sí? Y que, nada, nos tiene que poder no solamente dar lugar a la diversidad, sino al poder de transformación que tiene en definitiva la comunicación como herramienta, cuando la utilizamos como herramienta, ¿sí? Tiene poder organizativo y tiene poder de transformación. Y no, vuelvo a decir, y no estoy hablando de grandes transformaciones, sino de que pequeñas y cotidianas transformaciones, ¿sí? Bien, y ni hablar, digamos, porque estamos inmersos en un momento histórico donde se redefinen muchísimas historias, y no solamente desde el feminismo, sino que se redefinen historias para muchas personas, digamos, que no tenían escrito sus derechos, ¿sí? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la última aceptación, digamos, de poner dentro de un documento de identidad una X, ¿sí? Esto empieza a hacernos ruido porque como les decía antes, es mucho más difícil transformar viejos relatos que quedarnos con lo que ya había. Porque es más fácil, porque es natural para nosotros, que lo naturalizamos. Sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de mirar más allá y de comprender que existe un mundo mucho más amplio y culturalmente mucho más rico de lo que nosotros solamente estamos acostumbrados a ver. Bien, espero que no se hayan dormido y que les haya interesado esto, ¿sí? La idea es que podamos debatir clase a clase también. No es necesario que nos pongamos todas de acuerdo y que todas pensemos lo mismo. Lo importante es que podamos charlar y conversar respecto a esto. Pero lo importante que quiero que se lleven de hoy es que la comunicación es una herramienta de transformación. Y que esa herramienta es la que vamos a tratar de aprender a usar durante este cuatrimestre. ¿Sí? La verdad que me vino bien recursar, porque esto yo no lo había visto. Y lo estoy viendo, Bueno, y estoy viendo la materia de otra manera. Qué bueno, Silvia. Está bueno. Entonces, me alegro que estés acá. Viste que todo es por algo. Todo Muy es bien. por algo. Las cosas suceden por algo siempre. Voy a buscar, no se me impacienten, voy a buscar el listado, pero si mientras tanto en el chat ustedes me quieren poner sus nombres y apellidos, me parecería fantásticamente bien, pero voy a buscar también los listados, el listado que les corresponde. Denme un minuto. Profe, Sí, hay dos compañeras que en el grupo de WhatsApp, bueno, pusieron que una, se tenían que retirar. claro, como ¿Sí? para que las vean en la lista. Bueno, yo voy a ir nombrando y ustedes me van Ajá. a hacer de asistente porque no puedo
no puedo mirarlas, así que me van diciendo presente o estoy. Yo ahora cuando el listado quiera abrirse, digamos, ¿no? Y me permita verlo, voy a tratar de empezar a cerrar cosas que... a ver si abre más rápido. Bueno, una de las cosas que voy a tratar, hoy se nos estiró un poquito más porque tenemos toda la parte más administrativa de la materia y que es parte de lo que tenemos que dar, pero la idea es que tengamos encuentros de 1 hora y media, ¿sí? Arranquemos a las 9 y estemos terminando 10:30, ¿está bien? Y para la próxima vez ya les voy a hacer el link donde ustedes van a escribir su nombre y apellido. Es un Google Form, así que ustedes completan el formulario y es el presente. ¿Estamos? A ver. No, esto no es. A ver. Perdón, porque estoy buscando en el lugar equivocado. Disculpen. Bien, ahora sí, por fin. Me abrió el listado de verdad. Bueno, Aguirre Candela. Sí, profe, presente. Buenísimo. Álvarez Micaela. Araya Candela. Y no la ven en el chat tampoco, ¿no? No, creo que se confundió. Yo le voy a avisar que está conmigo a la mañana. Perfecto, buenísimo. Porque ayer me mandó preguntándome a qué hora teníamos. Yo le puse y ella me dijo, yo me anoté en otra comisión, pero yo estaba en la comisión 2 y se ve que me pusieron en la 3 por el horario. Bueno, Batisteza Silvia. Sí, estoy acá. ¿Sos vos? Perfecto, Sí. Muy bien. Bloise Mayra. Canaviri Lorena. Acá presente. Buenísimo. No te veo porque estoy mirando el listado, pero al escucharte, muy bien. Carballo Lucía Ayelén. Cruz Etel. Del Águila Nadia. Presente. Bien. Doti Mariana. Figueroa Cecilia. Figueroa se Perfecto, es una de las que... Perfecto, sí. Muy bien, gracias por avisar. Fretes Melina. Frías Tamara. Gómez Valentina. Presente, profe. Buenísimo. Hidalgo Sandra. Presente. Leiva Jimena Ailén. Presente. Buenísimo. Lepera Carla. Lepera, ¿no? Morra Eliana. Nay María Elena. Navarrete Melisa. Presente, profe. Nay, es una compañera, estaba hoy. No sé si se habrá
Bien. tirar. Bueno, perfecto. Después lo verifico igual en el chat, pero está bien. Gracias por avisar que está parada Claudia. Sí, acá presente. Buenísimo. Pedersini Gabriela. Presente, profe. Buenísimo. Pérez Jonathan Ezequiel. No. Retamal Viviana. Me parece que se cambió de comisión, Retamal Viviana. Rubio Analía. Perdón, profesora. Nay María. Nay María. Sí, Nay presente. María. No sé qué pasó, me fui para otro lado. No te preocupes. Ya te habíamos puesto el presente, ya te habíamos puesto. Una compañera había avisado ya. Rubio Analía. Salvático Marina, perdón. Sí, presente. Y Sánchez Lilén. Presente, profe. Perfecto. Bien. Ahora voy. Alguien. ¿A alguien no nombré? Profe, acá en el grupo hay una chica que dice que se anotó en esta comisión, pero que hizo el trámite, o sea, nosotros nos anotamos en la comisión número 1 y después nos pasaron a la 3. Y esta chica se ve que quedó con un inconveniente y no la nombraste, se llama Untacle Jazmín. Y no está tampoco porque dice que fue a hacer un trámite con la suegra. Acá en el grupo de WhatsApp la tenemos. Bien, decirle por favor a Jazmín que me escriba, ¿sí? Bueno, que me escriba, puede escribirme mi correo electrónico, se los voy a pasar por chat para que lo tengan anotadito. Es es ahí. andrea.r.hoffman@unap.edu.ar, ¿sí? Y también pueden comunicarse conmigo por mensaje interno en el campus, ¿está bien? Bien, creo que ya... Ahí está, se comunican ustedes en el grupo de WhatsApp. Yo no me sumo a ningún grupo de WhatsApp porque ya tengo suficientes y pueden comunicarse conmigo cuantas veces quieran a través del correo electrónico, del campus. Bien, espero que les haya gustado la clase, que arranquemos bien este segundo cuatrimestre. Esperemos poder ir encontrándonos presencialmente también, que eso es ya como una esperanza un poco, la vemos lejana, pero yo creo que está cada vez más cercana. Y como siempre les digo a todos mis alumnas y alumnos, les agradezco muchísimo por darnos a nosotros también el espacio para poder guiarlos y acompañarlos en este camino. Así que gracias, nos encontramos el jueves a las 9, el próximo jueves a las 9. Y me había olvidado un detalle súper importante, me van a matar si no. Me va a estar acompañando otra profe también, que se llama Mayra Bravo, ¿sí? Y que muy probablemente en algunas ocasiones voy a pedirle que la próxima vez me acompañe un ratito, pero muy probablemente por algunas ocupaciones que me tocan, no pueda yo estar en todas las clases y ella va a ser quien nos acompañe también. Así que Mayra es parte del equipo, además de ser profe, digamos, es trabajadora social y creo que de las profes que más conocimiento de terreno tienen. Y tiene además quiere particularmente a la gente de acompañamiento terapéutico, así que les aseguro que les va a gustar mucho. ¿Dudas, consultas y qué sé yo? ¿Se las anotan y las tienen?
Marina, decime, sí. Sí, no, tenía una duda. Aparte de esta clase, ¿hay como en todas las materias alguna otra clase, la teórica, o es esta única? Mira, esta es la única clase, digamos, este espacio de encuentro es parte de la clase. La clase 1 es un montón de componentes, es el componente de bibliografía, es el trabajo práctico que les vamos a publicar mañana y tiene que ver con el seguimiento de la lectura. Y este espacio que pretende ser, no exactamente lo es, pero pretende ser un espacio teórico y un pequeño espacio de reflexión práctica, ¿sí? Hoy vimos un video, pero en otros momentos haremos ejercicios un poco más entretenidos también, digamos, ¿sí? Pero este es un espacio teórico práctico, ¿sí? Está bien, gracias. Bien, digo, cada clase tiene todos esos componentes, ¿está bien? Tiene su componente bibliográfico, su componente de ejercicio, su componente de encuentro sincrónico, y de ejercicio también sincrónico sobre algún aspecto, digamos, que queremos resaltar sobre la clase. Bien, les mando un abrazo, buena semana, buen arranque de cursada para todas, y nos estamos comunicando por todas las maneras posibles, ¿sí? Genial, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Bueno, gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego.